Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, muy buenas tardes, que el Señor te bendiga, amén, en este hermoso día que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios, amén, que Él nos concede estar aquí, ¿verdad?, para compartir la bendita palabra del Señor a través de esta transmisión, amén. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Matilde, amén, que nos acompaña el día de hoy, mi hermana Saturnina, amén, que, ¿verdad?, también nos acompaña el día de hoy. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de ustedes, de cada uno de ustedes que nos ven a través de esta transmisión. Les invitamos a que compartan esta transmisión, amén, ya que sabemos que será de bendición, ¿verdad?, a cada uno, ¿verdad?, de aquel que escucha la bendita palabra del Señor, de aquel, ¿verdad?, que vea esta transmisión, será de mucha bendición. Así que les invitamos a que se conecten, compartan, amén. Y vamos a iniciar, ¿verdad?, en esta hermosa tarde nuestro programa Mujeres Edificando sobre la Roca, amén. Y mi hermana Saturnina, amén, va a dar lectura a un hermoso salmo, amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras ahí en el Salmo 121. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el Salmo 121. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Qué hermoso salmo acabamos de escuchar, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Amén. Sabemos que, ¿verdad?, que Dios es el que nos da las fuerzas, amén. Dios es el que, sin Él nada somos, por Él estamos aquí, amén, por su bendito amor, su grande amor y su misericordia, amén. Amén. Así que en esta hora vamos a iniciar y le voy a dar lugar a mi hermana Matilde para que ella nos lleve en oración, amén. Y después, ¿verdad?, le vamos a dar lectura, ¿verdad?, lo que vamos a compartir el día de hoy, amén. 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 Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Padre, santificado sea tu nombre, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes, amado Señor. Padre, el poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, mi Dios amado. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanitas, amado Señor. Por la vida de tu siervo, amado Rey, que hace posible, amado Señor, que esta transmisión llegue, mi Dios, a diferentes lugares. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, amado Rey, que nos ayudes, Padre Santo. Tu palabra es clara cuando dice que sin ti nada podemos hacer, amado Señor. Padre eterno, maravilloso Dios, así te pedimos, amado Señor, por todo aquel que va a estar conectado, amado Rey, que va a estar al pendiente de esta transmisión, amado Señor. Te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo ministre las vidas, Padre, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, sea con cada uno de ellos, Padre eterno. Sabemos, mi Dios, que es tu Espíritu Santo el que hace la obra, mi Dios, en cada corazón, en cada vida, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos, Padre Santo, maravilloso Dios, estos momentos que nos prestas en tu presencia, Padre, el poder estar, mi Dios, Padre Santo, compartiendo tu palabra, Señor. Ese es el propósito, mi Dios amado, por el cual tú nos has llamado, mi Dios amado. Dice tu palabra
que vayamos, Dios mío, a predicar tu palabra, a compartir, Padre Celestial, con todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Padre, en esta hora, mi Dios amado, ponemos este servicio en tus benditas manos, Padre, esta transmisión, Padre Santo, que lleguen a aquellos corazones, Padre, que tienen, mi Dios amado, esa hambre de ti, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, sabemos que todo tú lo haces, Padre, que nada se mueve sin que sea tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y amén, amén, Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Pues le damos la bienvenida, ¿verdad? Que se está conectando en este momento, amén. Amén. Le invitamos a compartir, ¿verdad? Esta transmisión, ya que será de bendición, ¿verdad? Para aquel que escuche la bendita palabra del Señor, amén. Amén. El tema de hoy, ¿verdad? Es el milagro sucederá, solo créelo, amén. Amén. Es fundamental, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de nuestro Dios y su poder. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu, amén, para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra bendita de nuestro Dios y su revelación, amén. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios, es que además de ser nuestro Salvador, también es nuestro sanador, amén. Y libertador. Él sigue siendo, ¿verdad?, haciendo muchos milagros, amén. Dios es el mismo, dice, de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Y dice que Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros. Solo tenemos que creer, amén, creer que tenemos a un Dios verdadero, creer que tenemos a un Dios de poder, creer, ¿verdad?, que tenemos a un Dios fiel, amén, y que su Espíritu Santo quiere enseñar al pueblo que tenemos a un Dios poderoso, amén, un Dios, ¿verdad?, de maravillas, un Dios, ¿verdad?, que hace milagros, prodigios, ¿verdad?, que es el mismo, amén, que es nuestro mismo Dios al quien servimos, al mismo Dios que sirvieron en la antigüedad, nuestro mismo Dios de ahora, amén, y creemos que tenemos a un Dios de poder, a un Dios de milagros, amén, y este es un bonito tema, ¿verdad?, el milagro sucederá, amén, solo créelo, amén. Vamos a darle lectura a la bendita palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 15, del versículo 22 al 27, amén. Amén. Ahí es donde te encuentres, y si tienes, ¿verdad?, una Santa Biblia, ábrela y busca Éxodo, el capítulo 15, versículo 22 al 27, amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, dice su palabra, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que enviaré a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice que, como bien sabemos, ¿verdad?, el desierto nos habla de soledad, de peligro, de adversidades. Amén. La palabra de Dios dice que nos dirige. Él iba, amén, dice que iba delante de su pueblo, amén, de ellos, y tenía que pasar por ese desierto, porque era parte del camino. Ellos tenían que pasar por ahí. Sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendió, ¿verdad?, del poder de Dios, amén, desarrolló su fe e intimidad con el Señor, ¿verdad? Dice que
conociendo al Dios Todopoderoso en las circunstancias más difíciles. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, ¿verdad? Ahí Dios probó, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Ahí los probó porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, amén. Y ahí les probó Dios su fe, amén. Y dice que pasaron por este desierto, ¿verdad? Dice que 3 días sin beber agua, 3 días sin beber el agua en el desierto. Dice que tenían que pasar por ahí, por el desierto de Sur. La palabra Sur dice que significa en hebreo, es un término que se usa por decir de la palabra pared o muralla, ¿verdad? Entendemos que esto es algo que tenían que superar, tenían que enfrentar una prueba. Ahí Dios lo probó, como les decía, su fe. 3 días, imagínense, sin hallar agua. Y dice la palabra de Dios que llegaron a Mara y no podían beber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba amarga. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Algo que dice aquí la palabra del Señor, y murmuraron. Dice, cuando vieron que las aguas eran amargas, y murmuraron y dijeron, ¿qué haremos de beber? Le dijeron a Moisés, y Moisés clamó, dice, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Amén. Moisés creía, ¿verdad?, en el poder de Dios. Moisés estaba seguro que el que iba con él era un poderoso, amén, que era el Dios verdadero, que era el Dios que es el mismo, amén, Dios de milagros, ¿verdad? Para él no hay nada imposible. Moisés confió en el Señor. Moisés dijo, pues tú me mandaste, Señor. Y si ellos vieron, el pueblo de Israel vio cuando Dios, ¿verdad?, hizo el milagro de abrir el mar rojo, ¿verdad?, para que ellos pudieran pasar en seco. Ellos vieron ese milagro tan grande, ¿verdad? Y dijo Moisés, yo le voy a creer a Dios, yo sé que mi Señor no me va a dejar. Y él clamó, dice, clamó a Jehová, dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Jehová, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, ese clamor ante su presencia, y Jehová le respondió, porque Jehová, ¿verdad?, escucha el clamor de su pueblo. Solo debemos de tener, ¿verdad?, esa seguridad, esa confianza, esa fe, que el Señor escucha el clamor, escucha mi clamor, escucha tu clamor, porque es un Dios de milagros. Este es un hermoso tema, dice, el tema es, el milagro sucederá, solo tienes que creer, ¿verdad? Solo tienes que creer en el Dios poderoso, amén. No sé lo que tú estés pasando, no sé por lo que estés en dificultad en este momento, pero yo te digo una cosa, tenemos a un Dios poderoso, amén. Tenemos a un Dios que todo para Él es posible, nada es imposible. Dios es el mismo, dice su palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos y clamamos a Él y le creemos y le decimos, Señor, yo creo en el milagro, yo creo que tú lo harás, porque Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, y clamamos con todo el corazón, ¿verdad?, por ese milagro que estamos, ¿verdad?, esperando quizás en tu vida. Estás pasando alguna enfermedad, ¿verdad?, pero tú le crees a Dios. Él te ha dicho, ¿verdad?, que Él te va a sanar, y tú le crees y te aferras a eso y dices, Señor, yo te creo, yo creo en tu palabra, yo creo que tú lo vas a hacer, porque tú eres un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y créeme que el Señor responde, amén. Hemos escuchado muchos testimonios, ¿verdad?, del gran poder de Dios y la misericordia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos, estamos con un corazón dispuesto ante Dios, ¿verdad? Y no creemos en cualquier imagen, ¿verdad?, cualquier figura, no. Creemos a ese Dios poderoso, amén, a ese Dios vivo, a ese Dios, ¿verdad?, que por la misericordia de Él estamos aquí, ¿verdad? Por su bendita misericordia Dios nos tiene aquí compartiendo su palabra, porque somos un milagro vivo del poder de Dios, amén. Dios se manifiesta, ¿verdad?, a través de la oración. La oración es fundamental en nuestra vida, ¿verdad? La oración
tenemos que esa intimidad con nuestro Dios. Cuando tú le clamas a Dios, estás pasando por algún proceso, alguna lucha, alguna prueba, y tú vienes ante el Señor Jesucristo y le clamas con todo tu corazón y le dices: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo, ¿verdad?, en que tú vas a hacer mi milagro, Señor, porque es a tu tiempo, no al mío. Y le creemos al Señor y estamos ahí clamando, ¿verdad?, día, noche. No sé tú cómo, ¿verdad?, ores en la intimidad con nuestro Dios, pero si tú le crees, si tú estás seguro que Dios lo hará, Dios lo hace, porque Dios, ¿verdad?, dice su palabra que no es hijo de hombre para mentir. Él cumple su promesa, pero solo tenemos que creer, que tener esa fe, esa seguridad en nuestro Dios, ¿verdad?, en ese poder que el Señor, ¿verdad?, nos da, amén, ese poder que el Señor tiene, amén, para cada uno de nosotros. Y Él pone su mano de misericordia, ¿verdad?, y Él hace mover todo. Dice que las aguas eran amargas, las aguas, ¿verdad?, que bebieron ellos. 3 días en el desierto, ¿verdad?, sin beber agua, y cuando encontraron las aguas, dice que eran amargas, no pudieron beber, pero ahí vieron la fidelidad de Dios, ahí vieron la misericordia de Dios, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de su siervo Moisés, porque él le creyó a Dios, porque él dijo: yo te creo, Señor, yo creo que tú vas a responder a mi oración, a mi plegaria, yo lo creo, Señor. Y dice que él le dio un árbol y le echó al agua, ¿y qué pasó? Sucedió el milagro que estaban esperando. Esa agua se puso dulce, por la cual pudieron beber esa agua y pudieron, ¿verdad?, estar, los siervos, ¿verdad?, los hijos de Dios, pudieron cruzar ese desierto, ¿verdad?, sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque le creyeron a nuestro Dios, amén. En esta hora yo te digo, ¿verdad?, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla a través, ¿verdad?, de esta bendita palabra, y nos dice: hay que creer, hay que tener confianza, hay que tener fe que Dios hará, ¿verdad?, el milagro. No te desanimes, no mires atrás, mira el blanco perfecto que es el Señor. A veces nosotros como humanos, ¿verdad?, queremos desertar, queremos decir: no, pues no veo el milagro, yo me retiro, yo me voy, porque no he visto mi milagro, yo le he pedido tanto a Dios y no veo la respuesta. Pero yo te digo, la respuesta va a llegar, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de milagros, un Dios de prodigio. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. No tengas, ¿verdad?, temor, no tengas miedo. Tú ten la seguridad en Dios que Él obrará en cualquier necesidad que tú estés pasando, en cualquier, ¿verdad?, dificultad. Para Él no hay nada imposible. Si tú estás pasando por pruebas y luchas, que tú dices: esto no puede, esto es muy difícil, para Él no hay nada imposible. Solo tienes que tener la fe, la seguridad en Dios y la confianza, y creer en Él, creer en su bendita palabra, amén. Y le voy a dar lugar a mi hermanita Matilde, amén. Amén, pues Señor les bendiga, amén. Pues es hermoso este tema, amén. Sabemos que Dios es un Dios de milagros, amén, ¿verdad? Amén. En toda la extensión de la palabra, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, pasajes donde el Señor, ¿verdad?, muestra su poder, amén, hacia nosotros, amén. Y como leímos en esta hermosa lectura de Éxodo 15, ¿verdad?, aquí donde dice, ¿verdad?, en el 24, que dice que el pueblo murmuró, ¿verdad?, pero Moisés tenía su confianza en Dios, amén, ¿verdad?, porque habíamos visto, ¿verdad?, ellos habían visto todo amén, lo que Él hizo en el pueblo de Egipto, ¿verdad?, como amén, Él los libró de todas esas plagas, de amén, todo lo que había sucedido con los egipcios. Y Moisés, ¿verdad?, vio su poder, el poder de Dios, aleluya, ¿verdad? Y cuando llegaron al mar, dice que los egipcios venían persiguiéndolos, ¿verdad? Pero Dios, en su grande amor, en su infinita misericordia, amén, dice que abrió el mar, ¿verdad?, y que el pueblo pasó en seco, amén, ¿verdad? Y los enemigos, dice que el mar se los llevó, ¿verdad? Pero al pueblo salió libre. Y aquí vemos, ¿verdad?, donde dice que llegaron a este lugar con esta sed, ¿verdad?, con esta manera, ¿verdad?, que estaban pasando, pero dice que Moisés le clamó a Dios, ¿verdad? Las aguas dicen que eran amargas, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, amén, y todos lo creemos, ¿verdad?, que así era. Pero vino, ¿verdad?, el poder de Dios, la misericordia de Dios, y dice que Moisés le echó, ¿verdad?, ese árbol en esas aguas, y las aguas fueron transformadas, ¿verdad?, fueron cambiadas, ¿verdad?, y se pudieron beber, ¿verdad? Y el pueblo, ¿verdad?, pues bien tremendo, ¿verdad?, que así como algunos de nosotros, ¿verdad?, que vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios, ¿verdad?, y no lo agradecemos, amén, ¿verdad? También así era el pueblo de Israel, dice que eran duros de cerviz,
duros de corazón, ¿verdad? Pero el Señor quiere corazones dispuestos, Amén. corazones agradecidos, ¿verdad? Que nosotros tengamos gratitud hacia nuestro Dios, ¿verdad? Porque ¿qué recibimos de nuestro Dios? Solamente el bien, ¿verdad? Solamente bendiciones. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice que sus pensamientos van mucho más allá, ¿verdad? De lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Dice que sus caminos no son nuestros caminos, sus caminos son mejores, ¿verdad? Lo que nosotros podamos escoger, ¿verdad? También aquí, ¿verdad? Dice que también Dios, ¿verdad? Que les dijo, ¿verdad? Dice que ahí, en el 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, no dice unos, no todos. Amén. Sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Es tan hermoso nuestro Dios, tan hermosa, ¿verdad? Su palabra. Dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, ¿verdad? Y vemos ese oasis, ¿verdad? Amén. Esa bendición tan grande para el pueblo, ¿verdad? Después de caminar, ¿verdad? Por el desierto, en el sol, ¿verdad? En todo eso, pero aunque dice la palabra del Señor que el Señor era una nube, ¿verdad? Que los cubría. Amén. En el día, ¿verdad? Los protegía del sol, ¿verdad? Y en la noche dice que era una lumbrera, ¿verdad? Que los alumbraba, que Él iba, ¿verdad? Delante de su pueblo. Amén. ¿Verdad? Y es tan hermoso, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Dice que ese oasis, ¿verdad? Cuán hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Tan hermosa es, ¿verdad? Su grandeza, su amor tan grande, ¿verdad? Y así como dice el tema, ¿verdad? Que espera tu milagro, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Lo hace, solamente creerlo, amén. También aquí, ¿verdad? En la bendita palabra del Señor, ¿verdad? En Segunda de Reyes, ¿verdad? Yo cuando leí esta palabra, yo me asombré, ¿verdad? De tanta grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Como cuando en el tiempo, ¿verdad? Del profeta Eliseo, amén. ¿Verdad? Aquí vemos en Segunda de Reyes 6, 8, ¿verdad? Como el Señor aquí, ¿verdad? Esta hermosa palabra dice, tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultaron con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los asirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón de Dios que había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de vosotros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara el rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta, ¿verdad? Dios en lo secreto, ¿verdad? Todo lo conoce. Dice, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Datán, era un lugar, ¿verdad? Donde entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió sus ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los asirios ascendieron a él,
oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente y a los hijos, y a los hieras con ceguera conforme a la petición de Eliseo, ¿verdad? Aquí vemos un milagro, ¿verdad? Una maravilla de nuestro Dios, ¿verdad? Dice que el pueblo estaba, ¿verdad? Persiguiendo, ¿verdad? A Eliseo y al criado, amén. Pero dice que Eliseo oró a Jehová y que él le abrió sus ojos para que viera. A ver, dice que el monte estaba lleno de gente a caballo. Eran ángeles que estaban ahí, ¿verdad? Porque eso, ¿verdad? Es un milagro, es una maravilla de nuestro Dios, ¿verdad? Y así cuando nosotros, ¿verdad? Le clamamos hacia nuestro Dios en alguna situación, en algo que estemos pasando, ¿verdad? El Señor abre nuestros ojos espirituales. Amén. Y podemos ver más allá, ¿verdad? De lo que vemos. Dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Dice que es la fe, es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Como decía mi hermanita, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Que solamente espéralo, ¿verdad? Solamente amén. Créele a nuestro Dios, sí, y nuestro Dios va a hacer, ¿verdad? Va a cumplir, ¿verdad? Esa petición que tú tienes delante de Él, amén, porque Dios es fiel, Dios es bueno, amén, ¿verdad? Él conoce, dice su palabra, nuestra condición, ¿verdad? Él se acuerda, ¿verdad? Amén, de que somos polvo, ¿verdad? Que somos que no estamos ahorita y mañana solamente, ¿verdad? Él sabe, pero Él cumple, ¿verdad? Lo que Él promete, ¿verdad? Si Él te dio una palabra, ¿verdad? Una profecía, tú créelo y el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Amén. Porque Él es bueno, Él es maravilloso, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? En toda la bendita palabra del Señor, aquí en los evangelios, ¿verdad? Vemos todo lo que Jesús, ¿verdad? Los milagros, cómo Él anduvo, ¿verdad? Haciendo esos milagros, ¿verdad? En esa multitud, en esa gente, ¿verdad? Que venían a Él, ¿verdad? Para que Él los sanara, ¿verdad? Para que Él, ¿verdad? Lo librara, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Esta gente. Y todos le seguían, ¿verdad? La gente lo seguía, ¿verdad? Por todo lo que veían en Él, ¿verdad? Esos milagros. Y como decía mi hermanita, ¿verdad? Él es el mismo de ayer, amén, de hoy, por los siglos, ¿verdad? Él es el que estuvo con su pueblo en Israel, ¿verdad? El que los libró, el que los guardó, amén, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él mismo Dios estaba, ¿verdad? Con ese pueblo, con esa multitud, ¿verdad? Que estaban oprimidas por los romanos, ¿verdad? Pero vino nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? A su pueblo de Israel, ¿verdad? Y había tanta necesidad como ahorita en día lo hay, ¿verdad? Esta necesidad, pero como decimos, Él es el mismo de ayer que estuvo con Israel, el mismo que estuvo en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el que está con nosotros ahorita, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros le creemos a Él, ¿verdad? Se complace nuestro Dios de que nosotros pongamos su confianza en Él, ¿verdad? Aquí en este libro de Mateo, de San Mateo, amén. Amén. Vemos esta bendita palabra de nuestro Dios, amén. Todos los milagros, ¿verdad? En esta porción de la palabra, ¿verdad? Vemos aquí los milagros de nuestro Dios, amén. Aquí en Marcos, San Marcos 21, del 21 al 42, ¿verdad? En el 5, 41 al 42, amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, pasando otra vez Jesús pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él con él y le siguió una gran multitud y le apretaban. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, había visitado muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que que poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad, toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, ¿verdad? Y vemos este milagro, ¿verdad? Tan grande, ¿verdad? De esta mujer, ¿verdad? Su fe, dice, ¿verdad? Dice: hija, ten fe, dice, que te ha hecho salva, ¿verdad? Y aquí también vemos, ¿verdad? Dice que la hija de Jairo, ¿verdad? También vemos como principal, ¿verdad? Iba, dice, ¿verdad? Le habló Jesús, ¿verdad? Que fuera y a ver a su hija, ¿verdad? Porque estaba postrada en su cama, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Si seguimos leyendo, ¿verdad? Todo lo que como Jesús, ¿verdad? Dice que entró, ¿verdad? Cuando ya le habló con la que había sido sana, ¿verdad? Ya fue, ¿verdad? Siguió, ¿verdad? Su camino, donde iba, ¿verdad? A la casa de Jairo, ¿verdad? Y cuando llegó a ese lugar, dice, ¿verdad? Que entró, ¿verdad? Con dos de sus discípulos, nada más, ¿verdad? Él escogió, dice que había una gran multitud, pero entre ellos, ¿verdad? Nada más escogió, ¿verdad? A Jacobo, ¿verdad? A Pedro y a Jacobo y a Juan, ¿verdad? A 3 de sus discípulos, y entraron con él, ¿verdad? A donde estaba la niña, ¿verdad? Y ahí el Señor, ¿verdad? Le dice que aquí, ¿verdad? Que dice: y entrando Jesús, dice, ¿por qué alboroto lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme, ¿verdad? Él dice que ella estaba durmiendo, ¿verdad? Y cuando entró, dice, ¿verdad? Que dice, y en el 41, dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Amén. Ahí el Señor la resucitó, ¿verdad? Porque ya el pueblo, ¿verdad? Estas gentes que estaban aquí, dice que se burlaban de Jesús, porque decían: pues ya está muerta, ¿verdad? Ya no tiene vida, ¿verdad? Pero llegó el dador de la vida, ¿verdad? Amén, y él tomó su mano, dice, y la niña, ¿verdad? Fue levantada, dice que la niña tenía 12 años, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad? En toda la palabra, ¿verdad? En los evangelios, tantos milagros, aleluya, ¿verdad? Tantas maravillas, ¿verdad? De nuestro Dios, ¿verdad? También vemos en la porción de la palabra cuando dice que el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Tantas maravillas. Amén, y así, ¿verdad? Como lo vemos aquí en su bendita palabra. Por eso tenemos que leer la palabra de nuestro Dios, porque es la que aumenta nuestra fe, ¿verdad? La que nos ayuda, ¿verdad? A creerle a nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios de maravillas y que para Él no hay nada imposible. Amén, ¿verdad? También aquí su palabra dice que para el que cree todo le es posible, ¿verdad? Amén. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, ¿verdad? Si tú, como decía mi hermanita, tú tienes alguna petición, ¿verdad? Alguna necesidad, ¿verdad? El Señor te va a responder, ¿verdad? Pero sabemos que no es en el tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Dios. Solamente espéralo, ¿verdad? Ten esa paciencia. El Señor aquí en su bendita palabra nos enseña, dice que así como el que siembra, ¿verdad? En el campo su cosecha, dice que Él siembra, ¿verdad? Pero espera, ¿verdad? Espera, dice que la lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Así como vemos todo como Dios nos enseña a través de la naturaleza, también es así nosotros, ¿verdad? Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque como dice en su palabra, sea hecha tu voluntad en los cielos y en la tierra y en todo lugar, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad, no como nosotros queremos, sino como el Señor, ¿verdad? Dispone en nuestras vidas. Amén. Y es hermoso esperar, ¿verdad? En la voluntad de nuestro Dios. Nosotros como humanos nos desesperamos y queremos la respuesta ya rápido, ¿verdad? Pero no, sino que tenemos que esperar, ¿verdad? En el tiempo, como dice aquí, amén, que verdad que el Señor probó al pueblo, ¿verdad? Ahí lo probó, y así también nosotros tenemos que ser probados, ¿verdad? Porque Dios sabe, Dios nos conoce, ¿verdad? Cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad? Cuando
cuando nuestro milagro ya está, ¿verdad? Si vamos a ser agradecidos, ¿verdad? Como lo vimos también aquí, lo vemos aquí en la bendita palabra del Señor con los leprosos, ¿verdad? Que 10 fueron sanados, pero uno nada más fue el que regresó, ¿verdad? Y dio gracias a Dios, ¿verdad? Él fue, ¿verdad? Y se presentó delante de Jesús, ¿verdad? Y el Señor ya le dijo, ve, dice, con el sacerdote y preséntate. Pero los otros, ¿a dónde estaban? ¿Verdad? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Esperar en Él y confiar en Él. Dice el Salmo 34, dice, espera en Él y Él hará. ¿Verdad? Él hará y confía en Él, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? Sea cual sea tu necesidad, tu petición, amén, ¿verdad? Espera en Dios y Él va a responder. También dice su bendita palabra en el Salmo 34, deleítate así mismo en Jehová, ¿verdad? Y aliente tu corazón, ¿verdad? Porque Él te va a conceder el deseo de tu corazón, el anhelo de tu corazón. Él te lo va a conceder. Amén, solamente espera en Él, ¿verdad? Y Él va a hacer, ¿verdad? Lo bueno, lo maravilloso. Porque ¿qué recibimos de Dios? Solamente el bien, sí, ¿verdad? Solamente gloria su bendición, ¿verdad? Sus promesas tan hermosas, tan preciosas, ¿verdad? Y es hermoso esperar en nuestro Dios. A menos yo en lo personal, ¿verdad? O yo he experimentado en mi caminar con el Señor, cierto, he tenido luchas, he tenido pruebas, ¿verdad? Pero también he tenido respuesta de Dios. Y eso es lo que me alienta, ¿verdad? A seguir adelante, amén, a seguir creyéndole en mi Dios, ¿verdad? Que Él va a cumplir, ¿verdad? Sus promesas, el propósito que Él tiene para con nuestras vidas, ¿verdad? Y es hermoso cuando Dios tiene propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Mientras que el Señor nos preste vida, seguirle sirviendo, ¿verdad? Amén, porque es un deleite, es una alegría servir a un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que escucha, ¿verdad? Que Él está atento a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es pues lo que Él ha podido compartir y yo le agradezco a mi Dios esta oportunidad, sí, de poder transmitir, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Señor te bendiga, amén. Sí, amén, gloria a Dios. Los milagros, ¿verdad? Que hemos visto a través de nuestro caminar con Cristo, sabemos que son milagros poderosos, amén. Amén. Milagros, ¿verdad? Sobrenaturales que solo Dios es el que puede hacerlo, ¿verdad? Nadie más que Él, amén. Que tenemos a un Dios, ¿verdad? Que escucha, un Dios poderoso, un Dios, ¿verdad? Que para Él no hay nada imposible, amén. Dice aquí que la murmuración, como decía mi hermana, fue lo que no permitió que superaran rápidamente el desierto. ¿Por qué? Porque estaban duros de corazón, ¿verdad? Tenían dureza en su corazón, que se quejaban, ¿verdad? Contra Dios, ¿verdad? Y su voluntad. Le dijeron a Moisés, ¿qué hemos de beber? ¿Verdad? Cuando ellos sabían lo que Dios había hecho anteriormente, cuando ellos sabían, ¿verdad?, que los libró del faraón, cuando ellos sabían, ¿verdad?, que abrió el mar rojo y pasaron en seco, y ellos ya habían visto el poder de Dios, y todavía, ¿verdad?, murmuraron, y dijeron, ¿qué hemos de beber? ¿Verdad? Eso es lo que pasa en el corazón, ¿verdad? A veces de las personas que endurecen su corazón, que no le creen a Dios, ¿verdad? Que no ven el milagro ya en el momento y endurecen su corazón y dicen, no le creo más, yo no creo que va a suceder. Y es cuando, ¿verdad? Cuando no viene el milagro. ¿Por qué? Porque ellos lo están deteniendo con la dureza de su corazón, porque no creen al Dios poderoso. Pero cuando tú, ¿verdad?, le crees y le dices, sí, yo creo, yo espero en Dios, espero su promesa, espero el tiempo de Él, el milagro sucede, ¿verdad? Porque Dios es cuando Él escucha nuestro clamor, cuando estamos en intimidad con Él, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado y diciéndole a Dios, Señor, yo espero mi milagro, yo espero que tú, ¿verdad?, contestes mi petición, yo espero, Señor, que tú me ayudes, Padre, Señor, en esta petición que tengo delante de ti, cualquiera que sea tu petición, cualquiera que sea, tal vez un diagnóstico, ¿verdad?, médico desfavorable, tal vez, ¿verdad?, a una deuda que tengas, ¿verdad? Tal vez algo que tú digas, pues no puedo creer que se haga. Pero tú sabes que tenemos a un Dios de poder, a un Dios de milagro, a Él le debemos de clamar y pedir. Para Él no hay nada imposible. Él es el Dios que responde, amén. Dice que cuando nosotros creemos y tenemos la seguridad en Él y tenemos, ¿verdad?, la confianza en Él, ¿verdad?, el milagro sucede, ¿verdad? El milagro viene.
porque nosotros estamos creyendo en ese Dios de amor y de misericordia, amén. Si Él dio, ¿verdad?, su vida en esa cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿verdad? Dios nos concede, ¿verdad?, el anhelo de nuestro corazón, dice su palabra. Solo tenemos, ¿verdad?, que creerle a nuestro Dios, amén. Y Dios le dio la victoria, dice aquí en el capítulo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Dios le dio la victoria. Amén. Porque vio el corazón de Moisés, ¿verdad? Vio que él le clamó, dice, él le pidió, amén. Le clamó a Jehová y le dijo, y Jehová le mostró, ¿verdad?, el árbol que debía de tomar y de echar a las aguas. Amén. Dios nos muestra, ¿verdad?, todo. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Para Él no hay nada oculto. Todo lo sabe el Señor. Y Él sabe, ¿verdad?, con qué estamos pidiendo, con qué humildad, con qué humillación le estamos pidiendo a Él, ¿verdad? Nada de murmuración, nada de crítica, porque eso no le agrada a Dios. Si nosotros tenemos un corazón limpio delante de nuestro Dios, Él responde porque Él es un Dios poderoso, amén. Y vamos a darle lectura en el Salmo 138, amén. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios, Salmo 38, capítulo 2 y el 3, amén. Dice así la palabra del Señor: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, le creemos a Dios y tenemos con un corazón delante de Él sincero, dice, me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día en que clamé me respondiste, amén, fortaleciste mi alma. Amén, porque a Dios le agrada que nosotros hablemos con Él, a Dios le agrada que tengamos intimidad con Él, ¿verdad?, en esa oración, en ese clamor, ¿verdad?, con Él. Y Dios responde, para Él no hay nada imposible. Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Y si tú en esta hora estás viendo esta transmisión, no es una casualidad, ¿verdad? Dios es el que está hablando a tu vida. Si tú estás pasando por alguna prueba que tú dices, pues no puedo más, yo con mis fuerzas no lo puedo, ¿verdad? Entrégaselo al Señor, que Él te va a responder, pero solamente tienes que creerlo, que tener esa fe y esa seguridad de que Dios va a obrar, amén, como obró en el pueblo de Israel, ¿verdad? Así va a obrar, ¿verdad?, en la vida tuya, en lo que tú estás pidiendo, en lo que tú estás, ¿verdad?, clamando a nuestro Dios. Él obró en muchas maneras, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, como compartí mi hermana Matilde. Él obró, ¿verdad?, en la mujer del flujo de sangre. Él obró en el paralítico. Él obró en el ciego, ¿verdad? Vimos los milagros de Dios, amén, porque Dios es un Dios de milagros. Vimos la multiplicación de los peces y el pan, amén. Él obró en muchas maneras, ¿verdad? Y Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero. Le servimos a un Dios poderoso, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, le servimos a un Dios vivo. Solo hay que creer en su palabra, solo hay que creer lo que Él nos dice, ¿verdad?, a través de este santo libro, y ¿verdad?, y Dios va a obrar en tu milagro. Solo espéralo y créelo, amén. Y te invitamos, ¿verdad?, ahí donde tú te encuentres, si tú quieres, ¿verdad?, traer tu vida a las plantas del Señor, si tú quieres entregar tu vida a nuestro Dios, amén, si tú quieres que Él obre en tu vida, te invitamos a que tú hagas esta oración. Vamos a hacer esta oración de despedida de este programa, más no de la presencia de nuestro Dios. Y tú pon todas tus peticiones delante de Él. Él conoce, Él lo sabe. Aunque dice que aún no sale la palabra de nuestros labios, Él lo conoce todo. Solamente tienes que poner tu confianza en nuestro Dios. Amén. Y así que vamos a hacer esta oración en esta hermosa tarde. Amén. Y hazlo con nosotros, hazlo junto con nosotras, ¿verdad? Porque Dios escucha. Dios, si escucha a nosotras, Dios te escucha a ti. Dios escucha a los hijos de Dios. Amén. Aquel que le clama, aquel que le pide, aquel, ¿verdad?, que busca su milagro. Dice que nosotros tocamos, ¿verdad?, Él nos abre, ¿verdad?, porque Él responde, amén. Clamamos y Él responde, porque tenemos a un Dios grande, amén. Así que vamos a hacer esta oración, mi hermana
Saturnina va a hacer esta oración, amén, y juntos vamos a clamarle a nuestro Dios poderoso, amén. Sí, en este momento, si tú me estás escuchando, amén, yo quiero que tú cierres tus ojitos ahí donde estés, amén, y vamos a clamar a ese Dios vivo, a ese Dios de poder. Tú créale a Dios, que Dios, sé que Dios va a hacer la obra en tu vida. No somos nosotros. Si tú le crees a Dios en este momento, Dios, sé que Dios va a hacer la obra en tu corazón, porque Dios es grande. Dios está hablando en este momento a tu vida. Escucha la palabra de Dios, no nos mires a nosotros, porque nosotros como seres humanos fallamos, pero mi Cristo no te va a fallar. En esta hora yo te ruego que tú cierres tus ojitos y vamos a orar juntamente contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre mío. Sabemos que estás ahí, Padre, en este momento, Señor. Te damos gracias, Padre. Sabemos que están escuchando tu palabra poderosa, mi Dios. Obra en cada vida. Toca esos corazoncitos, Padre mío poderoso. Te damos gracias, Espíritu Santo, maravilloso Jesús. Obra en cada vida, obra en cada corazón, mi Señor Jesús. Si hay alguno ahí escuchando, porque sé que están escuchando tu palabra poderosa, mi Dios. Glorifícate en esas almas, Padre poderoso. Te doy gracias, ayúdalos, Padre mío, que ellos vean tu poder, tu misericordia, mi Padre amado. En esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, de que estemos aquí en este lugar, Padre mío poderoso, escuchando tu palabra poderosa para aquellos que necesitan de ti, Padre poderoso. Yo te doy gracias, mi Dios amado, en esta hora, Señor. Gracias, recíbalos, Padre. Tócalos, Padre mío poderoso, en esta hora, mi Señor, porque tú eres grande, Padre poderoso, porque tú eres misericordioso, Señor. Toca los corazones ahí donde estén, Padre mío, y sánalos, sálvalos por tu poder, Padre. En esta hora, recíbalos como tu único y suficiente Salvador, Padre, porque sé que tú hiciste la obra, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La gloria y la honra es para ti, mi Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, amén. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias por la vida de mis hermanas, mi hermana Saturnina, mi hermana Matilde, amén. Que en verdad compartimos en esta hora la bendita palabra del Señor, amén. Ya que obedecemos, ¿verdad?, a su palabra, amén. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conectaron, que pudieron estar, ¿verdad?, escuchando la bendita palabra, y aquel que no lo pudo hacer, ¿verdad?, a tiempo, pero esta grabación se va a quedar ahí. Ustedes pueden compartirlo, amén, y que llegue a muchas personas, amén, que quieren, ¿verdad?, escuchar la bendita palabra de nuestro Dios, que sabemos que va a ser de bendición en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y gracias por conectarse, gracias por compartir, que Dios me los bendiga a cada uno, amén, que Dios les guarde y guarde a cada una de su familia, amén. Amén. Dios me los bendiga. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.